Si todos aprendiéramos la lección de grandes maestros, ¿cómo cambiaría el mundo, verdad? Tradiciones que nos vienen a hablar de, bueno, de ese espíritu racional y ese espíritu conmovedor que tienen las personas que tienen un carácter regio por hacer las cosas bien, ¿no? Ojalá el mundo tuviera más avatares, tuviera más gente como el personaje que esta noche nos acompaña en este tiempo de luces en la oscuridad, porque Ricardo Saura nos va a traer a un maestro de maestros, un maestro de aquellos que no solamente han hecho historia, sino que a día de hoy muchos siguen sus lecciones porque entienden que el religare, lo de la unión, a lo mejor en confesiones, ha quedado un poco denostado posiblemente por culpa del propio ser humano. Pero vamos a hablar de Buda, de Siddhartha Gautama, el Buda, el iluminado, el que encontró la luz, no sé si muy bien debajo de una higuera o debajo de algún tipo de árbol frutal. Don Ricardo Saura, de Nueva Acrópolis, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte nuevamente a ti aquí en este programa y además en representación de la Asociación Nueva Acrópolis de Barcelona y de España y del mundo. E igualmente, Pedro, es un placer. Gracias. No sé si digo bien, porque apostolado se hace apostolado siempre de cualquier credo, pero claro, el budismo no es un credo, es una filosofía de vida. Entonces, ojalá pudiéramos todos aprender la lección de una doctrina, por llamarlo de alguna manera, ¿sí?, que no hace un apostolado directo, que no tiene leyes, no tiene reglas, sí tiene modos de actuación, sí, tiene filosofía de vida. Efectivamente. Pero que no recurre ni al ¿cómo te lo diría? Que son calificativos que pueden sonar como muy, muy duros cuando se habla de una religión que ha defendido con sangre su credo, o las religiones que han defendido con sangre su credo, ¿no? Sí, efectivamente. Ojalá hubiera más maestros como Siddhartha Gautama, el Buda, ¿no? Sí. La verdad es que ciertamente las religiones, en nombre de las religiones se han cometido los más grandes actos místicos y también las mayores atrocidades. Y por desgracia es porque somos demasiado ignorantes y tomamos las verdades o opiniones o nuestras ideas, nuestros dogmas como algo único y exclusivo, y todo lo demás es enemigo de nuestra fe, y no es así. Son formas de entender la verdad, el conocimiento, la vida, y cada uno tiene que tener pues su forma de progresar en este camino que todos estamos realizando como seres humanos. ¿Cuándo nació Siddhartha Gautama, el Buda? Bueno, la fecha exacta hay disparidad de criterios, pero bueno, en el siglo VI antes de Cristo, desde luego, en la India. Hay quien dice en el 563 a.C., hay quien dice en el 623 a.C., hay diferentes variantes de opiniones, pero tampoco es el caso de que unos años más, unos años menos, no va a cambiar. Lo que importa es el mensaje, ¿no? Lo que importa es el mensaje. Es curioso que un príncipe que lo tenía todo, era príncipe, vivía dentro de su recinto, de su castillo. Yo creo que sus padres no le dejaban salir para que no conociera las maldades del mundo, ¿no? Y un día, no sé cómo, por qué, Ricardo sale al exterior y ve la mendicidad y ve la pobreza y ve todo lo que ve y dice, ¿qué hago? Sí, una persona que su padre, temeroso de que pudiese conocer el sufrimiento, porque ya le habían advertido los sabios de aquel entonces de que ese niño pues seguramente llegaría a conocer el dolor y eso le haría renunciar a la vida palaciega, y él quería que su hijo fuese rey, que le sucediese en el trono. Entonces lo rodeó en sus inmensos jardines, pues de todos los placeres, podemos decir, y bellezas que uno puede imaginar, sin haber conocido nunca el dolor. Pero de forma misteriosa cuentan de que, ¿cómo decir?, si se confabularon los dioses, ángeles o quienes, fuerzas de la naturaleza, para que pudiese en sucesivas veces, dicen que 3 o hay quien dice 4 veces, pudiese salir de palacio a esa ciudad que había al lado de sus palacios en los que ellos estaban viviendo, y conoció la contraparte de lo que él siempre había vivido, del lujo, los placeres, la vida pues buena, ¿no?, podemos decir. Y se encontró, cuentan que sucesivamente, primeramente con un
anciano achacoso, Sí, perdón, sí. que casi no podía tenerse en pie, y preguntó a su cochero con el cual salió, pues qué le ocurría a aquel hombre. Y le dijo que, bueno, pues las personas con el tiempo envejecen y empiezan a perder facultades. Y este primer impacto a su alma pues le produjo una revolución interior que le hizo plantearse muchas cosas. Dicen que en posteriores salidas, en una segunda salida, se encontró con una persona llena de llagas, dicen que sí era peste, y también le preguntó al cochero qué le ocurría y le comentó pues que esa persona estaba enferma y tenía pues lógicamente una persona que está perdiendo pues su salud, y que todos estamos expuestos en algún momento de nuestra vida a la enfermedad. Y por último, la tercera vez, dice que se encontró con un cortejo fúnebre, que iban a cremar a un cadáver, y la gente llorando, y preguntó qué ocurría, y dijo el cochero pues que todos estamos sujetos a algún momento de nuestra vida a perecer y abandonar este mundo. Y esto para él fue verdaderamente una convulsión interna tremenda, tremenda, tremenda. Hay que en cuenta que una cuarta salida se encontraron con una asceta con cara de felicidad, y le preguntó al cochero nuevamente y le dijo pues que era una asceta que había renunciado a los placeres del mundo y por tanto pues estaba liberado de todo ese mundo de placeres y sensaciones. Y a partir de ese momento él decidió renunciar a su vida placentera, y a pesar de que tenía su mujer y su hijo de 9 años a los que quería con toda el alma, entendió que hay gente que sufre y él no podía vivir en un estado de placentero, de felicidad, mientras hubiese gente en el mundo que sufría. A partir de ese momento fue cuando decidió renunciar a su vida palaciega y se hizo monje asceta, y estuvo durante 6 años, o 7 años hay quien dice, viviendo con una asceta en los bosques, prácticamente pues sin comer, en sesiones de ayuno y de meditación tremendos que casi acaban con su vida. ¿Qué edad tenía Siddhartha Gautama más o menos cuando salió del palacio y empezó a ver lo que era el mundo? Pues 29 años. 29 años. ¿Y el palacio suyo estaba ubicado, se sabe exactamente dónde estaba ubicado? Había 3 palacios, tenían 3 palacios. Yo ahora mismo el sitio exacto, Kapilavastu era la ciudad, la capital, y este era uno de los palacios. Pero tenía 2 palacios más, uno en las montañas del Himalaya. Bueno, de hecho, la capital o el reino de Kapilavastu también, cuya capital era la misma Kapilavastu, era en Nepal, lo que era actual Nepal. Pero bueno, uno estaba en las faldas de las cordilleras del Himalaya, que era la de la estación de las lluvias. Luego tenía el de verano y el de invierno. No sé exactamente la localización, pero bueno. Ricardo, ¿y murió a qué edad? Dicen que 80-81 años. O sea que ya vivió años. Longevo fue, sí. Siendo una asceta, siendo asceta, ¿no? Efectivamente. Bueno, ya, de hecho, a partir de los 35, que fue cuando alcanzó ese estado de despertar o de iluminación, pues estuvo 45 años dando su mensaje y caminando por los diferentes lugares el norte de la India y del Himalaya. O sea que ya no estaba como asceta, puesto que a esa vida de asceta renunció y se dedicaba a divulgar lo que él había comprendido, las enseñanzas que él había aprendido a partir de ese estado de despertar a una nueva realidad. O sea, tenía acólitos, tenía discípulos, ¿no? Sí. ¿Pero él escribió algo en concreto? Los grandes maestros cuentan que nunca escribieron, y en este caso, como sucedió también con Jesús, que él no escribió, escribían sus discípulos, y en su caso también dicen que sus enseñanzas se transmitieron por vía oral y fueron 400 años después de su muerte cuando empezaron a ser recopiladas. Madre o sea mía. que fue todo transmisión oral durante 400 años. Con lo cual uno dice siempre, claro, las enseñanzas que llegan hasta nosotros realmente son textuales o son... En cualquier caso, lo que vale es el mensaje, Ricardo. Efectivamente. Es como el mensaje de Jesús. Hay algunos que dicen, bueno, pues no sé si existió o no existió Jesús de Nazaret, ¿no? Sí. Pero lo que importa es que el mensaje que se ha recopilado, ¿no? O sea, quiero decir que es eso lo importante, ¿no? Efectivamente. Eso es lo importante. Ojalá hubieran más Siddharthas Gautamas en la vida, ¿no? Más Budas en la vida. Sí. El mundo iría de otra manera.
Efectivamente. De hecho, bueno, a lo largo de la historia tenemos muchos personajes que nos han dado mucho ejemplo, sobre todo con su vida, porque sus enseñanzas son un reflejo de lo que ellos viven. No es que sus enseñanzas las inventen y se pongan a hablar y ya está. Ricardo, tú que conoces todos los avatares, ¿con quién te quedas? Bueno, yo tengo un cariño especial por un personaje que es Bodhidharma, que fue el 28º patriarca budista después del Buda. O sea que siguiendo la línea budista, para mí es un personaje que le tengo un cariño especial. Estás más en ese camino, ¿no? Bueno, Oriente en general, pues es una cultura que me llama mucho. Sí, sí. Bueno, Jesús también viene de Oriente. Bueno, Jesús cuentan que estuvo en Egipto y Egipto también en la India. Y en la India también. Hay quien dice que incluso se dice que si vivió y murió en Cachemira, que estaba en los Himalayas, porque hay leyendas de un personaje que era muy semejante a él. No se sabe nunca, pero la cuestión es que todos ellos nos han estado dando un ejemplo con su vida, sobre todo de lo que ha sido su mensaje. No es que el mensaje sea mera teoría. Ricardo, ¿el Buda se sabe dónde está enterrado? ¿Fue incinerado? Fue incinerado y cuentan que sus huesos fueron repartidos en 84.000 estupas o monumentos funerarios, esos edificios redondos, sí. Y lógicamente dice uno, bueno, parece ser que se han pasado, ¿no? O sea que llega un momento que no sabes realmente... Bueno, trocitos de ceniza, ¿por qué no? ¿Fue incinerado o...? O sea, sus huesos fueron lo que no se consumieron. La ceniza, yo no sé exactamente, pero los huesos dicen que lo fueron repartiendo pedacitos en diferentes estupas. Vaya. Bueno, él nos habla de las 4 nobles verdades, nos habla del octuplo... Noble sendero. Octuple sendero. ¿No? Sí, háblanos de ellos, por favor, las 4 nobles verdades, ¿cuáles son? Sí. Bueno, yo antes de hablar de las 4 nobles verdades, empezaría por la primera enseñanza que él comprendió antes de recibir la iluminación, cuando estaba a punto de morir, y fue cuando escuchó a una niña cantando: si la cuerda está floja no suena, si la cuerda está muy tensa se rompe. Solo en el equilibrio está la armonía. Y fue a él cuando él entendió que los extremos no son el camino. Y a partir de ese momento dicen que tomó un poco de leche con arroz y un poco de miel, se recuperó y entendió que el sendero de en medio, o sea, de la línea del equilibrio, es el camino de la liberación. Y de hecho el equilibrio, según nos cuentan los chinos, la salud es el equilibrio entre el yin y el yang en el cuerpo humano. Cuando hay un desequilibrio viene la falta de salud. O sea que esa fue su primera enseñanza, en la que él se basó después, para después sentarse a meditar, buscando finalmente la iluminación, y a partir de ahí dio su primer mensaje, y el primero que dio fue el sendero del medio. Y estas nobles verdades de las que él habló, primero fueron las 4 nobles verdades. La primera de ellas es la que se refiere al dolor, y él dice que toda la vida produce dolor. Dice: el nacimiento es dolor, la enfermedad es dolor, la vejez es dolor, la muerte es dolorosa, y los 5 agregados, que él dice: el desasosiego, el abatimiento, la unión con lo que nos es desagradable, la pérdida de lo que amamos, son dolorosos, y el no alcanzar lo que deseamos también es doloroso. O sea que al final estamos sufriendo siempre, porque nunca estamos completos. Entonces él muestra que eso es la realidad acerca del dolor, la primera verdad acerca del dolor. La segunda verdad se refiere a la causa, y él dice que es el hecho de que tomemos la realidad cotidiana, el mundo de lo sensible, como real, cuando él dice que es un mundo ilusorio, y el hecho de volcar todas nuestras energías en un mundo que no es real, puesto que es perecedero, es cambiante, con lo cual no permanece en el tiempo. Y el volcar nuestras energías, nuestros apegos, nuestros deseos, hacia cosas que están destinadas a morir, a perecer, a cambiar, hace que suframos. De tal manera que está siendo la segunda noble verdad
habla a continuación de la tercera noble verdad, que se refiere a la cesación o eliminación del dolor. Entonces, si el deseo o el apego son la causa del dolor, ¿cuál sería la solución para no sufrir? Pues dejar de desear, dejar de apegarnos a las cosas materiales. Y él plantea que volcar nuestras energías hacia el mundo espiritual es la que nos va a solucionar ese problema, puesto que el mundo de lo espiritual sería el mundo de lo real, el mundo de lo eterno, el mundo de lo no cambiante. Pero claro, lógicamente aquí entramos en un terreno en que muchas personas no creen que existe algo más allá de esta realidad cotidiana. Y bueno, a partir de ahí, pues él, entendiendo de que es una verdad demasiado difícil de asumir, el desapego, así por las buenas, pues plantea la cuarta noble verdad, que se refiere al camino o el sendero para llegar a desapegarnos. Y ahí habla del noble octuple sendero, que son los 8 pasos para alcanzar ese desapego. Y ese desapego se refiere ni más ni menos que a una vida, sintetizando, una vida ética, una vida moral y el cultivo de la mente. Con esos 2 factores uno podría llegar a ir poco a poco ascendiendo los peldaños de su propia realización interior. Y hablando de estos 8 pasos, él hablaría de las rectas opiniones, que es una recta visión de la realidad, un conocimiento profundo de las cosas, una recta intención, que es lógicamente una aspiración noble en la vida, rectas palabras, puesto que con las palabras podemos hacer mucho daño, podemos mentir, podemos herir, podemos falsear las cosas, rectas palabras, recta conducta, o sea, una vida honesta, una vida digna, una vida noble, rectos medios de vida, o sea, hacer una ocupación en nuestra vida que sea honrada, no tratar de robar para poder nosotros acumular riquezas. Perdón, me he perdido un poquito. Recto medio de vida, recto esfuerzo. Sí. O sea que en nuestra vida tenemos que, cuando nos equivocamos, tratar de rectificar. Cuando nuestros pensamientos o nuestras emociones se tuercen un poquito, hacer un esfuerzo para rectificar y corregir. Y recta atención para vigilar a lo largo de nuestro diaria, precisamente para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros actos no se tuerzan. Y pues finalmente recta concentración, que yo entiendo que es una dirección adecuada en nuestras vidas hacia lo mejor de nosotros mismos. Fíjate que lo que decía el Buda era atención, atención y atención. Pensamiento crítico, que son postulados además que nosotros vendemos muchísimo en este programa de radio. Pensamiento crítico, por favor, no quedaros con una imagen nada más, sino buscar muchas imágenes. No os quedéis solamente con una frase, buscar quién dice las frases y cómo las dicen y en qué momento las dicen, porque claro, no, como los diarios, ¿no? Uno no puede quedarse con una noticia de un diario porque a lo mejor tiene una línea a seguir. Hay muchos prejuicios, mucho falseamiento en las noticias, en la información. Hablabas de la palabra, la lengua no tiene huesos pero rompe muchos. Eso lo dicen muy bien los mayores, ¿no? Nuestros mayores. O sea, y que para llegar a algún estado de Buda, el iluminado, no es necesario tener ningún credo de nada, sino simplemente seguir una moral, ser honestos con uno mismo, tener, pues eso, la autodisciplina de intentar hacer las cosas cada día un poquito mejor, ¿no? Sí, efectivamente. Hablando de las cosas que cada día se hacen un poco mejor que las hacen en la Asociación Nueva Acrópolis, hoy hemos dado un pequeño repaso muy por encima de lo que fue el Buda, pero estoy seguro que en Nueva Acrópolis nos ampliarán la información con cursos, seminarios o talleres que vienen haciendo hace un montón de años y que nosotros hemos venido aquí proyectando en la medida de las posibilidades cuando vienen ellos a presentar algún que otro curso. ¿Cuándo hacéis alguna conferencia, una charla o cuándo vas a dar algo? Bueno, mañana mismo daré una charla sobre este tema. Qué bueno, me alegro. Parábolas y enseñanzas del Buda. Muy bien. En la asociación, sí. ¿Dónde estáis? Ahora mismo estamos en la calle Comte d'Urgell, 168, bajos, en la galería, una galería que hay en la planta baja.
calle Condes de Urgell, 168, Bajos, en Barcelona. Sí. ¿Tenéis un teléfono, una página web? Pues... Página web es nuevaacrópolis.org. nuevaacrópolis.org. Muy bien. Siempre olvido este tema. Ricardo, te veo muy bien. Muchísimas gracias Sí, por yo venir a también, Luces en Pedro. la Oscuridad y siempre es un placer escucharos. Muchísimas gracias. Siempre es un placer también para nosotros. Sois un referente. Muchas gracias. Ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches.